Mm. Hola, bueno, buenos días. Eh, yo soy el doctor Iván Royán, soy jefe de trabajo práctico de la Cátedra de Fisiología y hoy voy a ser el encargado de darles la segunda unidad de esta materia que es Fisiología del Deporte. Así que bueno, les voy a compartir una imagen. Bueno. Bueno, un poco para hablar de esta unidad, lo que en sí lo que consiste esta unidad, en darle una introducción a todo lo que es la parte básica de la fisiología del deporte, que es la contracción muscular. Para hablar un poco de la contracción muscular, primero vamos a hacer recordar algunos factores que intervienen en esta contracción y dentro de esos factores, lo primero que vamos a decir son los factores estructurales. Los factores estructurales, como su nombre dice, como su nombre lo indica, son los elementos que van a intervenir en esta contracción. Y para eso tenemos que nombrar las miofibrillas. Las miofibrillas son unos elementos longitudinales que van a ir a formar lo que nosotros conocemos como las fibras musculares. Muchas fibras musculares van a formar lo que nosotros conocemos como fascículo muscular y muchos fascículos musculares van a formar el músculo. Bueno, estas miofibrillas se van a agrupar en estructuras que nosotros llamamos sarcómeros. Los sarcómeros, que es lo que es la unidad funcional de la contracción muscular, que está formada por muchas miofibrillas separadas por dos líneas, acá como el dibujo lo muestra, con dos líneas transversales que son las líneas Z. O sea, un sarcómetro es toda la unidad que está involucrada entre dos líneas Z formadas por miofibrillas, ya sean estas miofibrillas están formados por filamentos gruesos o filamentos finos. ¿Mm? Bueno, los filamentos gruesos que van a formar parte de las miofibrillas son los filamentos formados por miocina. ¿Mm? Los filamentos gruesos de miocina tienen una peculiaridad muy importante que tienen lo que se llaman la cabeza de la miocina. La cabeza de la miocina que va a jugar un rol fundamental al unirse al sitio activo de la actina para desarrollar la contracción muscular que ya vamos a ver más adelante. Dentro de los filamentos finos, que son las otras estructuras que van a formar las fibras musculares, digamos, están los filamentos finos, que son los que están formados por actina. La actina son los filamentos finos que tienen una zona que va a ser una zona activa donde se va a unir la cabeza de la miocina y va a permitir este deslizamiento, que ya lo vamos a explicar. Pero a su vez también en los filamentos finos vamos a tener otros dos compuestos. Uno es la troponina y el otro es la tropomiosina. La troponina juega un rol muy importante para el inicio de la contracción muscular, porque es lo que se va a unir al calcio. Una vez unida al calcio, la troponina va a producir un cambio conformacional de la tropomiosina. Ese cambio de la tropomiosina va a hacer que ésta se mueva y va a dejar libre el espacio activo de la actina. Ese espacio activo libre que va a quedar es donde se va a unir la cabeza de la miocina. Y ahí se va a producir la contracción muscular. Bueno, estos son los factores estructurales y a estos factores estructurales hay que sumarle lo que nosotros conocemos como el retículo sarcoplásmico y los túbulos en T. Los túbulos en T, ¿qué son? Son invaginaciones de la membrana que están dentro, es lo que vemos acá en el dibujito en amarillo, que son las invaginaciones que están distribuidas en toda la fibra muscular y que va a ir por donde va a ir el impulso nervioso y eso va a hacer que el impulso nervioso se distribuya en forma homogénea y rápido en toda la fibra muscular. Y por el otro lado está el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico son áreas de reservorio donde se va a estar guardado, almacenado el calcio. Entonces, esas son básicamente todos los factores estructurales que van a formar parte de la contracción muscular. Tener en cuenta lo básico, que en definitiva la contracción muscular, ya vamos a ver
el fenómeno cómo se produce, pero en realidad que lo que es un deslizamiento de los filamentos finos de actina sobre los filamentos de miosina. Y eso va a producir la contracción muscular. Bueno, acá como lo vemos en el dibujo, tenemos el tendón, la fibra muscular, la fibra, perdón, el músculo. El músculo está formado por distintos fascículos musculares. Los fascículos musculares están formados por fibras musculares y las fibras musculares están formadas por las miofibrillas que hablábamos. Y acá en más grande vemos lo que es un sarcómero. Las líneas Z que delimitan un sarcómero, y vemos el sarcómero que está formado por los filamentos gruesos en azul oscuro con sus cabezas de miosina y los filamentos finos sobre un rojo más claro. Esto va a ser, la contracción se produce cuando estos filamentos de miosina se dirigen hacia la línea media, y ahí van a producir el acortamiento del músculo, que ya vamos a ver cómo se genera. Bueno, esto vendrían a ser los factores estructurales de la contracción. Pero también tenemos factores bioquímicos o energéticos que juegan un rol muy importante en la contracción muscular. En eso, uno de los más importantes es el famoso ATP. ATP es un elemento esencial para el ciclo de contracción-relajación de la fibra muscular. ¿Qué produce este ATP? Bueno, este ATP es el que se une y es hidrolizado a nivel de la cabeza de la miosina, y esa hidrolización le da la energía suficiente para hacer lo que nosotros ya decimos el golpe de poder. Quiere decir que este ATP permite que la cabeza de la miosina se fije a la zona activa de la actina y produzca este golpe de poder con ese movimiento, ese deslizamiento que hace que permite que, unido fuertemente a la actina, el movimiento de la cabeza de la miosina hace que se deslice hacia la línea media los filamentos finos de actina. Y eso van a producir el acortamiento del músculo. Otra estructura, otro elemento, perdón, muy importante son los iones de calcio. Los iones de calcio son fundamentales para el inicio de la contracción muscular. ¿Y por qué son importantes? Bueno, acá es importante tener en cuenta que, como habíamos dicho, llega el impulso nervioso, y el impulso nervioso se distribuye a nivel de los túbulos T y llegan hasta el sarcómero, hasta el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico va a hacer que se libere el calcio. Ese calcio liberado se va a unir a la troponina. Al unirse con la troponina, el calcio va a producir un cambio conformacional de la tropomiosina. Este cambio conformacional de la tropomiosina va a dejar al descubierto un sitio activo de la actina, que es donde se va a unir la cabeza de la miosina. Ahí, por eso vemos lo importante que es el calcio. Después hay otros dos elementos que también son muy importantes, como es la creatinfosfato, que en realidad es un reservorio de alta energía que tiene el músculo. Es decir, que a partir de la creatinfosfato el músculo puede generar en forma muy rápida ATP en los primeros momentos de la contracción muscular. Y el otro eh, factor bioquímico y energético muy importante son los procesos metabólicos que se producen. Y acá en el músculo tenemos que aclarar que principalmente hay dos. Uno que se llama la glucólisis anaeróbica y el otro que es el metabolismo oxidativo. Los dos obtienen energía. ¿Cuál es la diferencia? En que el metabolismo oxidativo utiliza oxígeno y la glicólisis anaeróbica no utiliza oxígeno. Y eso va a depender del tipo de fibra muscular que estemos hablando. Hay fibras que utilizan un procedimiento y que tienen una determinada característica, que ya la vamos a ver más adelante, y hay otras fibras que usan otro tipo de metabolismo y que tienen otras características. Bueno, estos son en lo que nosotros decimos los factores energéticos, que permiten la contracción muscular. Después tenemos los factores neuromusculares de la contracción muscular. Bueno, los factores neuromusculares, siempre hay que tener presente que una contracción muscular, el estímulo comienza a nivel del sistema nervioso central, ya sea cerebro o médula espinal. Entonces nosotros tenemos el sistema nervioso central. De ahí se genera el estímulo que va a viajar por las vías
por las vías motoras, hasta la motoneurona del asta anterior de la médula. Esa motoneurona, el asta anterior de la médula, donde hace la segunda sinapsis, va a dirigir, por medio de la salida de la rasga anterior, se va a dirigir a la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular que se va a producir la salida de acetilcolina, que es el neurotransmisor. Esa acetilcolina se va a unir a los receptores posinápticos de la membrana muscular y eso va a generar lo que nosotros conocemos como potencial de acción. Ese potencial de acción es el que va a viajar por los túbulos T, como habíamos dicho anteriormente, y es el que va a ir al retículo sarcoplásmico y va a liberar el calcio. Y en ese momento va a seguir lo que habíamos dicho antes, el calcio unido a la troponina y va a dar inicio a la contracción muscular. Tener en cuenta siempre que cuando hablamos de factores neuromusculares, tenemos que hablar de lo que es la unidad motora. ¿Qué es lo que es la unidad motora? La unidad motora es la motoneurona alfa y todas las fibras musculares que dependen de esa motoneurona. A eso nosotros le denominamos unidad motora. O sea que es una motoneurona alfa y todas las fibras musculares que dependen de esa motoneurona. Bueno, un poco estos son los factores que intervienen, ya dijimos todos los factores, ya sea factores estructurales, factores bioquímicos y factores neuromusculares. Ahora bien, ¿cómo se produce la contracción muscular? Y para hablar de la contracción muscular hay un tema muy importante que es lo que nosotros llamamos puentes cruzados, los ciclos de los puentes cruzados. ¿Y cómo son esta formación de puentes cruzados? Bueno, como habíamos dicho, llega el estímulo nervioso, va por los túbulos, se libera el calcio. El calcio se une a la troponina. La troponina produce un cambio conformacional de la tropomiosina, dejando libre los sitios activos de actina. Esos sitios libres de actina van a ser ocupados con la cabeza de la miosina junto con un gasto de energía. La molécula de ATP, habíamos dicho que se hidroliza, se une la cabeza de la miosina a la zona activa de la actina y se une fuertemente. A eso nosotros lo llamamos puentes cruzados. Eso, gracias al gasto de energía de la molécula de ATP, va a producir lo que nosotros llamamos golpe de poder. Es decir, que la cabeza de miosina se va a trasladar, se va a mover y ese movimiento que hace va a hacer que se deslice el filamento de miosina sobre el filamento de actina sobre la miosina, se va a deslizar la actina hacia la línea media y va a producir el acortamiento muscular. Posteriormente, por gasto de energía, se produce el desprendimiento de la cabeza de miosina y inmediatamente se va a reactivar con otra molécula de ATP y se va a unir a otra zona activa de la actina y así sucesivamente se produce el ciclo de la contracción muscular. ¿Cuándo voy a tener una relajación muscular? Y bueno, para yo tener una relajación muscular, debe pasar que todo el calcio debe reingresar al retículo sarcoplásmico, al sarcoplasma. Entonces, esa entrada que se hace con gasto de energía hace que todo el calcio de la fibra muscular entre al retículo sarcoplásmico, entonces se libera la troponina. Al liberarse la troponina, se vuelve la tropomiosina a su sitio original, ocluyendo las zonas activas de los miofilamentos de actina, y entonces la cabeza de miosina queda libre y prácticamente el músculo queda relajado. Bueno, eso es lo que nosotros hablamos, de lo de la contracción muscular. Ahora bien, esa contracción obviamente tiene un control del sistema nervioso, cómo se produce, cómo se controla, cómo se lleva a cabo esta contracción muscular, y esta contracción muscular se lleva a cabo mediante estructuras nerviosas. ¿Cuál es la principal? No, no es la principal, sino es la primera, de lo que nosotros llamamos el sistema nervioso central y corteza motora. En la corteza motora nosotros tenemos dos áreas, una que se llama la corteza motora primaria y otra que se llama la corteza premotora o motora suplementaria. Como la ven ustedes acá, la corteza motora primaria es la que está, la que está por delante de la cisura de Rolando,
esa cisura de Rolando es la que nosotros la vemos acá como violeta. Esa es la cintura primaria, motora primaria. Y después tenemos dos más, que es la suplementaria y la premotora, que la vemos en verde y en amarillo, que están por delante del área motora primaria. Obviamente que la corteza motora primaria lo que hace es el inicio del estímulo motor. O sea, el movimiento motor se inicia a nivel de la corteza motora primaria. Como ustedes saben, siempre que hablamos de corteza, hablamos de movimientos voluntarios. O sea, la corteza es lo que interviene en todo lo que es el movimiento voluntario. ¿Y qué función cumple lo que es la área premotora y la área motora suplementaria? Y bueno, ellos son áreas que están en relación con lo que es la planificación, la organización del movimiento. Son áreas que van a influenciar el área motora primaria para llevar a cabo el ordenamiento de los pasos a seguir para un determinado movimiento. Una vez generado el estímulo, van a viajar por las vías motoras. Van a pasar todo lo que es la cápsula interna, por los núcleos de base, va a llegar al bulbo, donde se van a entrecruzar y van a descender por la parte contralateral en la médula hasta llegar a las motoneuronas del asta anterior de la médula. Bueno, esta vía descendente tenemos dos principalmente. Una es que es la corticoespinal, que es la vía piramidal, directamente, que es la que está encargada de todos los movimientos finos y precisos y voluntarios que se originan en el área motora primaria. Y después tenemos otra vía que es la extrapiramidal, que va a tener que mucho más que ver con todo lo que son los núcleos bases y el cerebelo, que tiene que ver con la postura, con el tono, con la modulación de los movimientos. Una vez que llegamos a la médula, ahí nos vamos a encontrar con dos motoneuronas que juegan un rol muy importante, una es la alfa y el otro es la gamma. La motoneurona alfa es prácticamente la responsable de la ejecución del movimiento, de la fuerza aplicada para ese movimiento, y de ahí, una vez que llega la información del centro superior a la motoneurona alfa, va a salir por la raíz anterior hasta el órgano efector, que es el músculo. La motoneurona gamma son motoneuronas que tienen que ver más con la regulación del tono muscular, con un rol muy importante en lo que es el tono muscular. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos estos controles nerviosos, cómo se produce el movimiento. Y en realidad, cuando hablamos de movimiento, hablamos de una planificación del movimiento que está dada por las áreas premotoras y suplementarias, o sea, se planifica lo que se va a hacer. Una vez que está todo planificado, esa información pasa al área motora primaria que va a generar, perdón, el estímulo nervioso que va a descender a la motoneurona alfa, y una vez en la motoneurona alfa, esta va a ir por la raíz anterior hasta el músculo efector, hasta el órgano efector que vendría a ser el músculo, y producir la contracción muscular. Esa es la planificación del movimiento. Tener en cuenta dos estructuras que son muy importantes, que son estructuras sensoriales de propiocepción y que tienen un rol onda feedback en todo esto, como es los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. Los usos musculares son unas estructuras que están dentro del músculo y que tienen una característica que responden al estiramiento del músculo. Frente a un estiramiento del músculo, ellas responden produciendo la acortación de ese músculo, o sea, la contracción del músculo. Y después tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que también es otra estructura que está en el límite entre el músculo y el tendón y que responde al cambio de tensión del músculo. Es decir, que cuando hay una tensión importante del músculo, se deforma esa cápsula y eso estimula al órgano tendinoso de Golgi, que vía propioceptiva llega por las raíces posteriores hasta neuronas de la médula, neuronas que son inhibitorias frente a la motoneurona alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago una contracción muy violenta, el órgano de Golgi me la va a inhibir. ¿Esto para qué? Para evitar las lesiones musculares, por ejemplo, un desgarro. O sea, tienen como regular la intensidad de los movimientos, la potencia de estas contracciones. Y por último, hablar de lo que son los ganglios de la base y el cerebelo, que son estructuras, los ganglios de la base son estructuras subcorticales que tienen mucho que ver en la vía extrapiramidal y que van a ser las que van a regular el tono, la postura, cierta
cierta definición, cierta actividad muy fina que tengan los movimientos, van a ir a regular todo eso y que van paralela a la piramidal y actuando consecuentemente, digamos, simultáneamente. Y el cerebelo también va a ir por la vía extrapiramidal, también dando información para saber, para sobre todo hacer la coordinación de estos movimientos, para que salgan precisos y adecuados. Esto es lo que nosotros llamamos como los controles nerviosos del movimiento. Eh, una vez que terminamos prácticamente con una cuestión básica de lo que es la contracción muscular, obviamente que acá vimos los elementos que la forman, estructurales, vemos los elementos bioquímicos, metabólicos, y vimos cómo se genera el movimiento. Ahora vamos a ya entrar de lleno a que son las fibras musculares propiamente dichas, que nos van a servir para ya empezar a hablar sobre todo de la fisiología del deporte. Para eso tenemos que ver que nosotros tenemos distintos tipos de fibras musculares. Las fibras musculares las podemos dividir en dos. Tenemos fibras tipo 1 y tenemos fibras tipo 2. Y a su vez las dos ya vamos a ver que se dividen en A y B. Pero ¿qué características tienen las fibras tipo 1? También llamadas fibras de contracción lenta. ¿Mm? Son fibras oxidativas lentas. ¿Qué quiere decir eso? Son fibras que utilizan el metabolismo oxidativo, es decir, que necesitan oxígeno, utilizan el oxígeno. Son fibras una contracción mucho más lenta y muy resistente, sobre todo son para las actividades de no mucha intensidad, de baja intensidad, pero de muy larga duración. Entonces son fibras que tienen determinadas características. Tienen, por ejemplo, como dijimos, un metabolismo oxidativo, quiere decir que utilizan el oxígeno para hacer la fosforilización oxidativa, por lo tanto son muy ricas en mitocondrias. ¿Mm? Tienen una resistencia a la fatiga. ¿Qué quiere decir? Dependen de la energía aeróbica, son muy resistentes a la fatiga. Tienen un contenido de hemoglobina muy alto. Como utilizan mucho oxígeno y hay muchas mitocondrias, el contenido de hemoglobina es obviamente muy alto. Y por lo tanto, tienen un color rojo oscuro por la cantidad de mioglobina que tienen. La velocidad de contracción es lenta. Es lenta y no es una fibra muscular que se sirva para los movimientos rápidos, para los movimientos explosivos. El tamaño y la vascularización son generalmente células pequeñas, pero que tienen una red vascular, una red de capilares muy importante. A ustedes acuérdense que les tiene que llegar continuamente oxígeno para que puedan funcionar correctamente. Y después pasamos a las fibras musculares de contracción rápida o tipo 2. Estas células tienen la característica que son más grandes, pero sí generan una mayor cantidad de fuerza. En ella podemos dividir las tipo 2A o tipo 2B. Las fibras 2A, o ya también llamadas fibras oxidativas glucolíticas rápidas, son una intermedia. Son una intermedia entre las actividades que requieren tanto fuerza como resistencia. Y tienen sus características son que tienen un metabolismo mixto, es decir, tiene un metabolismo aeróbico, oxidativo, que utilizan oxígeno, pero también tienen un porcentaje de mecanismo anaeróbico, o sea, quiere decir glucolítico. La resistencia a la fatiga es moderada. La velocidad de contracción es una velocidad intermedia, es decir, que se contrae más rápido que la fibra 1, pero menos que la 2B. Y el contenido de mioglobina es intermedio y el color no es tan oscuro ni es blanco. Un color más claro que la fibra 1, pero un poquito más oscura que la fibra 2B. Y por último tenemos las fibras 2B, o también llamadas fibras glucolíticas rápidas. Esta tiene la característica que son las que se contradicen mucho para lo que es la fuerza máxima, una fuerza explosiva, o sea, son actividades de mucha intensidad y de muy corta duración. ¿Cuáles son sus características principales? Y bueno, por ejemplo, el metabolismo glucolítico, es decir, que son anaerobias, una glucólisis anaerobia para obtener el ATP. Les permite producir una energía muy rápido sin depender del oxígeno. Tienen la característica que son de fatiga muy rápida, se fatigan muy rápido, pero la velocidad de contracción es muy rápida, es inicial, sobre todo para los movimientos explosivos, es de corta duración. El tamaño son grandes y están muy pobre vascularizadas,
Eso hace que al ser pobre vascularizada, también produce un acúmulo de lo que nosotros llamamos los desechos del metabolismo, como por ejemplo el ácido láctico. Y tienen un color que es un color prácticamente blanco o pálido con muy poca mioglobina. Es decir, que si ustedes ven estos dos tipos de fibras musculares, son los que ya me empiezan a mí a determinar los diferentes fenotipos de los deportistas. ¿Mm? Cuando nosotros lo traspolamos esto a la actividad práctica, a la actividad de los deportistas, nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un Kei Chou, que es uno de los mejores maratonistas que hubo en la historia, y él tiene una estructura muscular que tiene un predominio de fibras tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que no son rápidos, no son explosivos, son de contracción lenta, pero sí son muy resistentes. Una persona que habitualmente corre maratones de 42 kilómetros y más aún. Y por el otro lado tenemos un Usain Bolt, que como ustedes lo saben, es uno de los velocistas más importantes que hubo en la historia de la humanidad, y en realidad él tiene un predominio de fibras 2B, es decir, que es mucha velocidad, son explosivos, son de contracción muy rápida, pero son de poca resistencia. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo todo se empieza a correlacionar con la actividad, la fisiología empieza a correlacionarse con la actividad de los deportistas. Bueno, entonces, en base a eso y teniendo en cuenta la plasticidad de las fibras musculares, nosotros vamos a tener dos tipos de ejercicio para realizar. Un ejercicio de resistencia, que es el que nosotros decimos ejercicios aeróbicos, donde generalmente son entrenamientos prolongados, como por ejemplo correr, como por ejemplo nadar, que lo que tienden es a aumentar la población mitocondrial, y así hace que tienen mayor capacidad oxidativa las fibras tanto tipo 1 o 2A, mejorando la resistencia y la capacidad para utilizar el oxígeno. Y por el otro lado tenemos ejercicios de fuerza, que son ejercicios anaeróbicos, ¿cierto? Que es un entrenamiento de muy alta intensidad y de muy corta duración, como por ejemplo el levantamiento de pesas. Esto tienden a incrementar el tamaño y la población de las fibras tipo 2B, lo que va a generar una mayor fuerza y una mayor potencia, y va a llevar a lo que nosotros conocemos como se llama una hipertrofia muscular. Bueno, entonces, en base a estos dos ejercicios, en base a estos dos tipos de ejercicios, uno se tiene que plantear siempre frente a un entrenamiento cuál es el objetivo que uno busca. ¿Por qué? Porque estas fibras musculares tienen cierta plasticidad. Entonces yo con esa plasticidad que tienen estas fibras musculares, yo puedo hacer que si yo hago un ejercicio de resistencia y tengo un buen entrenamiento aeróbico, muchas fibras, por ejemplo, tipo 2A, se transformen, se conviertan en fibras tipo 1. O viceversa. Si yo hago un entrenamiento de velocidad, de potencia, puedo hacer que muchas fibras tipo 2A se transformen en tipo 2B. No va a ser eso, obviamente, que esa transformación es limitada, pero sí en eso se basa lo que son los programas de entrenamiento con los objetivos que se busca en cada entrenamiento. Eso en base a lo que es la fibra muscular. Y por último, también es muy importante hablar de lo que nosotros llamamos los tipos de contracciones. ¿Mm? Hay distintos tipos de contracciones. Por eso nosotros tenemos una contracción isométrica, donde el músculo genera una tensión, pero sin cambiar la longitud del mismo. ¿Mm? Esta característica de la contracción isométrica hace que se genera fuerza sin movimiento. Son muy importantes este tipo de contracciones para la estabilidad, ya sea la estabilidad corporal, la estabilidad de las articulaciones. Y estas contracciones son muy utilizadas en lo que es la rehabilitación, porque me entrena, prepara al músculo, le da cierta preparación al músculo y no sobrecarga de estrés las articulaciones. O sea, son actividades que nosotros hacemos donde no hay impacto. Por ejemplo, si ustedes dicen qué es lo que es una contracción isométrica, es como, por ejemplo, cuando ustedes hacen lo que nosotros denominamos la planchita. O sea, se sostienen sin
mantienen una cierta tensión del músculo, pero sin movimiento de los músculos, sin movimiento de los mismos. Como por ejemplo una planchita o como por ejemplo sostener un determinado peso en forma fija. ¿Mm? Y después tenemos lo que nosotros llamamos contracciones isotónicas. Las contracciones isotónicas es cuando la tensión del músculo se genera, pero a partir de cambios de longitud del músculo. Es decir, que acá no es que el músculo permanece una misma longitud, sino que se produce un acortamiento o un alargamiento del músculo. Entonces, por a partir de ahí tenemos lo que nosotros llamamos una contracción concéntrica, ¿m? Que ocurre cuando el músculo se acorta mientras genera fuerza. Por ejemplo, es muy común en los levantamientos. ¿M? El ejemplo es cuando nosotros, por ejemplo, levantamos, hacemos pesa, perdón, con el antebrazo, agarramos una pesa y hacemos un movimiento del antebrazo con el brazo y generamos la contracción del bíceps. Ese levantamiento de la pesa es una contracción concéntrica, del bíceps. El bíceps se acorta, y es esencial para realizar movimientos positivos. Y después tenemos una contracción excéntrica, que es cuando frente a la tensión, a la fuerza que genera el músculo, se produce un alargamiento de este. Por ejemplo, cuando nosotros bajamos esa pesa que levantamos, cuando hicimos la contracción concéntrica, bajamos el antebrazo, entonces produce una elongación del bíceps. Hay una elongación del músculo. Eso es fundamental para el control del movimiento y es muy importante para prevenir lesiones, ya que ayuda a absorber el impacto y el estrés de las articulaciones. ¿Mm? En base a eso, entonces, es la importancia de los distintos tipos de contracciones. Por lo tanto, tenemos contracciones concéntricas, entonces producen el acortamiento del músculo que vence una resistencia, y se asocia sobre todo a fases de aceleración y a inicio del movimiento, así que fuerza y potencia. La contracción excéntrica es cuando el movimiento es el control del movimiento mediante el alargamiento del músculo bajo carga. Es que ayuda a la desaceleración, a la absorción de fuerzas externas. Es muy importante para prevenir lesiones. Y las contracciones isométricas, que son el fortalecimiento del músculo, pero sin movimiento de esto, es decir, que da mucha estabilidad al cuerpo y a las articulaciones. Ayuda a mantener una postura y una posición bajo carga. Es clave para el equilibrio y para la resistencia estática. Esos son los tipos de contracciones. Entonces, frente a un entrenamiento que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y bueno, si queremos un entrenamiento de fuerza, va a involucrar principalmente contracciones concéntricas y excéntricas. O sea, va a desarrollar fuerza y va a resolver un aumento de la masa muscular. Ahora, cuando nosotros queramos tener una mayor estabilidad, una mayor resistencia muscular, lo que vamos a hacer va a ser un entrenamiento isométrico. ¿Mm? Para esto nos va a desarrollar sobre todo una mucha estabilidad del cuerpo y estabilidad articular. Estos tipos de entrenamientos son muy importantes y siempre hay que seguir en todo entrenamiento un objetivo determinado. Es decir, que conocer estos tipos de contracciones es lo que me va a permitir a mí evaluar y diagramar un programa de entrenamiento que me va a promover sobre todo el desarrollo de fuerza, de resistencia y de estabilidad. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Le doy muchas gracias. Ya nos vamos a estar viendo en los próximos módulos. Obviamente que quedamos abiertos para cualquier tipo de duda o de pregunta y se le responderemos, no hay ningún problema. Y bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias y nos estaremos viendo.